Bajo nuestros pies, a cientos de kilómetros de profundidad, las ondas sísmicas nos cuentan una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro planeta. Es la historia de un mundo oculto, un océano tan vasto que podría empequeñecer a todos los océanos de la superficie juntos. Esto no es ciencia ficción. Es un rompecabezas que los geólogos más importantes del mundo se apresuran a resolver. Todo comienza con los terremotos. Cuando la Tierra tiembla, emite ondas de energía, como las ondas en un estanque. Científicos en lugares como el Laboratorio Sismológico de Caltech utilizan una red global de sismógrafos para escuchar estas ondas. Hay dos tipos principales, las ondas P, que son ondas de compresión rápidas, y las ondas S, que son ondas de cizalla más lentas. Durant décadas, notaron algo extraño. A medida que estas ondas viajan a través del manto terrestre, alcanzan una profundidad específica. Un límite entre 410 y 660 kilómetros de profundidad, conocido como la zona de transición. En la marca de los 660 kilómetros, algo dramático sucede. Las ondas disminuyen su velocidad de repente, como si hubieran chocado contra una pared de algo mucho más denso y fundamentalmente diferente. Este límite, llamado la discontinuidad de los 660 kilómetros, ha sido un misterio geológico durante años. ¿Qué podría haber ahí abajo, en la aplastante oscuridad de la Tierra profunda? ¿Qué pudiera alterar la estructura misma del interior del planeta? Los datos eran claros, algo masivo se escondía en la zona de transición, algo que estaba cambiando las reglas. La primera pista importante provino de un mineral del que probablemente nunca has oído hablar, la ringura. Imagina tomar olivino, el común mineral verde que constituye la mayor parte del manto superior, y someterlo a una presión inimaginable, hasta 24 gigapascales, que es como apilar cientos de miles de atmósferas sobre él. Bajo esta inmensa fuerza, el olivino se transforma. Sus átomos se reorganizan en una nueva estructura cristalina más densa. Este nuevo mineral es la ringodita. Teóricamente, los científicos predijeron que la red cristalina única de la ringurta podría ser algo increíble, atrapar agua. No como agua líquida, sino como iones de hidroxilo, moléculas de agua descompuestas y unidas químicamente a la estructura del mineral. Durante mucho tiempo, esto fue solo una teoría. ¿Cómo podrías probarlo? No se pueden perforar 600 kilómetros en la Tierra. Entonces, ocurrió un milagro. En una mina de diamantes en Brasil, se desenterró un diminuto diamante imperfecto. Para un joyero, no vale nada. Pero para un científico, era invaluable. Atrapada dentro de ese diamante había una inclusión microscópica, una pequeña mota de ringurta de un azul profundo. Era la primera vez que este mineral de las profundidades de la Tierra se encontraba en la superficie. Cuando los investigadores lo analizaron, su teoría se confirmó de la manera más espectacular. Ese pequeño grano de ringurta contenía un 1.5% de agua por peso. Si toda la zona de transición está compuesta de ringurta rica en agua, como sugieren los datos sísmicos, entonces las cifras son asombrosas. Significaría que hay una reserva de agua encerrada en el manto que contiene al menos 3 veces más agua que todos los océanos de la superficie del mundo combinados. Un océano oculto completo, no del cuido, sino encerrado dentro de una esponja cristalina que se extiende por miles de kilómetros debajo de nuestros continentes. Este descubrimiento reescribe por completo la historia del agua en la Tierra. Solíamos pensar que la mayor parte de nuestra agua llegó del espacio, traída por cometas helados que bombardearon la Tierra primitiva. Pero esta nueva evidencia apoya una idea diferente llamada desgasificación del manto. Sugiere que una porción significativa del agua en nuestros océanos no vino de arriba sino de abajo. Estaba integrada en el planeta desde su formación y fue liberada gradualmente a la superficie a lo largo de miles de millones de años a través de la actividad volcánica. Este océano subterráneo no es solo una reliquia estática del pasado. Es una parte activa y dinámica de un ciclo del agua planetario que opera en una escala de tiempo geológica. Las placas tectónicas,
Al rozarse entre sí, arrastran enormes cantidades de corteza oceánica menos y el agua que contiene hacia el manto a través de un proceso llamado subducción. Esta agua queda atrapada en minerales como la ringuta, reponiendo el depósito profundo. Es un sistema gigantesco y lento que regula el presupuesto de agua del planeta, conectando el interior profundo con la superficie de una manera que nunca imaginamos. Este ciclo de agua oculto es esencial para entender muchas cosas, desde el vulcanismo hasta la existencia misma de nuestros continentes. Es un proceso fundamental que hace de la Tierra un planeta vivo y que respira. Es para los exploradores de estos mundos ocultos, tanto en nuestros escritorios como en el campo, que creamos la libreta de Campo Explorer. Es duradera, resistente al agua y está diseñada para capturar los datos e ideas que cambian nuestra comprensión del mundo. Cada gran descubrimiento comienza con una simple observación. Asegúrate de tener la herramienta adecuada para registrar la tuya. Ahora, si hay una vasta reserva de agua en las profundidades de la Tierra, surge una pregunta electrizante. ¿Podría haber vida? Allí abajo, la presión es millones de veces mayor que en la superficie y la temperatura es abrasadora. Parece imposible, pero la vida es resiliente. Aquí en la superficie, hemos encontrado vida en los lugares más extremos que se puedan imaginar. Considera la fosa de las Marianas, el punto más profundo de nuestros océanos. La presión allí es más de 1000 veces la presión de la superficie, sin embargo, está rebosante de vida. Microbios llamados piezófilos, o amantes de la presión, no solo sobreviven sino que prosperan en estas profundidades aplastantes. Toda su biología está adaptada a ambientes de alta presión. Si la vida puede existir allí, es tan descabellado imaginar que alguna forma de vida microbiana podría haberse adaptado a las condiciones aún más extremas de la zona de transición del manto. Esta línea de pensamiento tiene enormes implicaciones para la astrobiología, la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Estamos intensamente interesados en las lunas heladas de nuestro sistema solar, como Europa, la luna de Júpiter, y Encélado, la luna de Saturno. Creemos que estos mundos esconden vastos océanos de agua líquida bajo sus capas congeladas, calentados por fuerzas de marea. Estos océanos subsuperficiales se consideran candidatos principales para encontrar vida extraterrestre. Al estudiar el potencial de una biosfera profunda aquí en la Tierra, en nuestro propio océano oculto, aprendemos que buscar ahí fuera. Desarrollamos los modelos y la comprensión de cómo podría existir la vida sin luz solar, bajo una presión inmensa y sostenida por energía química. Los propios secretos profundos de nuestro planeta están proporcionando una hoja de ruta para una de las mayores búsquedas de la humanidad: descubrir si estamos solos en el universo. Navegar por estas grandes cuestiones científicas requiere un sentido de la orientación fiable. Para el explorador moderno que traza nuevos territorios, ya sea en el campo o en el laboratorio, la brújula Explorer proporciona precisión y durabilidad. Está construida para guiarte a través de lo desconocido, señalando el camino a seguir mientras empujas los límites del descubrimiento. Encuentra tu verdadero norte con Explorer, así que tenemos esta colosal reserva de agua, encerrada en las profundidades del planeta. Ha estado allí durante miles de millones de años ciclando lentamente, en su mayoría estable. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si algo cambiara? Esto nos lleva a un escenario hipotético, fascinante y ligeramente aterrador. El manto de la Tierra no es estático. Está en constante agitación a cámara lenta, un proceso llamado convección. Esta convección impulsa la tectónica de placas, el movimiento de nuestros continentes. ¿Qué pasaría si un cambio en esta convección profunda o un cambio en la dinámica de la tectónica de placas desencadenara una liberación masiva de esta agua atrapada? Imagina un evento geológico que haga que esta esponja mineral sea exprimida, forzando a una fracción significativa de su contenido de agua a desgasificarse y hacer erupción en la superficie. Esto no sería un proceso suave. Estamos hablando de un eructo geológico a escala planetaria.
Esta es la base científica de lo que podríamos llamar un escenario de inundación global, no de mitos o leyendas, sino de los principios conocidos de la geología. Una liberación repentina de incluso una fracción de esa agua del manto tendría consecuencias catastróficas. Los niveles del mar subirían catastróficamente no por metro, sino potencialmente por cientos de metros, inundando ciudades costeras y remodelando continentes por completo. La inyección repentina de tanto vapor de agua, un potente gas de efecto invernadero, en la atmósfera sumiría el clima global en el caos, llevando a patrones climáticos impredecibles y extremos. El mero peso de la nueva agua sobre la corteza podría desencadenar terremotos y erupciones volcánicas mientras el planeta lucha por reajustar su equilibrio. Esto es, por ahora, solo una hipótesis, un experimento mental. Los sistemas de la Tierra son increíblemente complejos, con bucles de retroalimentación que tienden a mantener las cosas en un equilibrio relativo. Pero el descubrimiento de este océano profundo nos muestra que el potencial de un cambio a escala planetaria es muy real y está integrado en la estructura misma de nuestro mundo. Es un humilde recordatorio de que el suelo bajo nuestros pies es mucho más dinámico y misterioso de lo que jamás pensamos. Explorar estas grandes ideas, ya sea que estés caminando por una jungla o navegando por una urbana, exige comodidad y preparación. La sudadera con capucha Explore está diseñada para ese propósito. Es cómoda, funcional y está lista para cualquier aventura a la que te lleve tu curiosidad. Mantente abrigada, mantente curioso y sigues explorando. El descubrimiento del océano oculto de la Tierra es uno de los hallazgos geológicos más profundos de nuestro tiempo. Nos obliga a reconsiderar el origen de nuestros océanos, el funcionamiento interno de nuestro planeta e incluso las condiciones para la vida misma. Nos muestra que todavía hay misterios fundamentales por resolver aquí mismo, en casa. Vivimos en un mundo de agua, en más formas de las que jamás supimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los secretos de la Tierra. Si te ha parecido tan fascinante como a nosotros, asegúrate de darle al botón de me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna exploración hacia lo desconocido. Nos vemos la próxima vez.